Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sessun Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast City Border, una producción de Sessun Universidad. Soy Eda Zamora y está conmigo Carlos Vidrio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eda? Muy bien, muchas gracias. Pues contento de este nuevo episodio y de la invitada que tenemos hoy para platicarnos sobre el derecho patrimonial, un tema que ya ahorita en la plática previa ya me dejó con muchas dudas, muchos intereses y pues listo para abordarlo. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Estoy emocionada de ver este tema con ustedes. Gracias, Alma, por aceptar la invitación. Y bueno, rápidamente les comento que Alma es licenciada en Derecho. Ella es abogada titular del Despacho Jurídico Integral Legal, con especialidad en regularización patrimonial, con experiencia de 6 años en el ámbito legal. También fue directora en seguridad privada en la Fiscalía General del Estado en la regulación de servicios de seguridad privada. Estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros para hablar de este tema, Alma, súper importante y que es tan común en Tijuana y yo creo que en muchas partes también, pero bueno, en Tijuana es donde Así queremos es. que nos expliques cómo está esta situación. Carlos. Así es, y para empezar aquí siempre vamos de lo general a lo particular, así que vamos a abordar el tema. ¿Qué es, cómo tenemos que entender el derecho patrimonial? Ok, muchas gracias. Pues miren, empiezo. El derecho patrimonial es una rama del derecho civil. Para poder entender el derecho patrimonial, debemos entender antes lo que es la certeza jurídica, ¿no? La certeza patrimonial eh, en, el, en el tema que no se atiende, que es de los bienes inmuebles, ¿no? La diferencia entre los bienes muebles e inmuebles es que los bienes inmuebles son todos los como terrenos, casas, comercios y demás. Y los muebles, todo lo demás. Eh, en la certeza jurídica, la certeza patrimonial, lo que es en palabras muy sencillas, es el sustento documental que a uno le da esta seguridad de que el bien que posee lo tiene a su nombre. Entonces, esto le da el derecho de mejorarlo, de venderlo, de hacer lo que quiera con él, con la seguridad de que está inscrito ante el registro público y está a su nombre. Como un contexto, les comento que en México, de acuerdo al INSUS, le comentaba a Carlos, había una cifra que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable mencionaba que el 50% de la tierra en México era irregular, que es justo cuando no tiene certeza, ¿no? Entonces aquí la palabra irregular es algo que se utiliza y se utilizará todo el tiempo para referirnos a estos predios que no cuentan con esta certeza. Eh, Según lo que la experiencia y dependiendo del estado, pues es en algunos casos más del 50% en la que de esta situación de irregularidad. Algunos ejemplos y algunos motivos por los cuales existe este fenómeno, son el desconocimiento en general de la situación, de la importancia y demás, la falta de recursos o la creencia que es algo extremadamente muy caro, las invasiones, que es cuando un predio ya es irregular y bueno, tienen algunos líderes sociales por necesidad, las personas no es porque deseen vivir en esas condiciones, pero toman esta decisión de invadir predios, ¿no? Ya sea uno o en grupo. Que el patrimonio, pues en general no esté, o sea, tenga algún tipo de contrato, pero no esté inscrito en registro público de la propiedad y el comercio. Y muy común, los contratos verbales o informales. ¿Qué quiere decir esto? Que no cuenten con los requisitos mínimos de validez y de legalidad. Pueden ser como cuando a un vecino, o al compadre, o al amigo, firmamos en una servilleta,
Y por esta creencia de que la palabra es muy importante y demás, y no es necesario, se puede, en algunas personas toman hasta como si hubiera desconfianza el que hagan legal lo que ya comentaron de manera verbal, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos y motivos. ¿Y cómo podemos tener certeza de que, bueno, estamos haciendo lo correcto? O sea, esa certeza patrimonial en medio de todo esto. Hay tres maneras, ¿no? Tres maneras de tener esta certeza, que la número uno y la que es más segura, más popular y demás, es a través de una escritura pública. Esa escritura pública es con un notario público que dé fe y se inscriba en registro, o en caso de que el valor del inmueble sea de cierta cantidad, el Estado permite que se inscriba directamente un contrato de compraventa sin necesidad de notario. Esto es cuando son compraventas entre particulares y cuando el vendedor sí tiene a su nombre el bien que está vendiendo. La segunda manera es a través de un título de propiedad. La diferencia entre uno y otro es que el título de propiedad lo da alguna institución del gobierno, ya sea gobierno estatal, gobierno federal. En el caso de Baja California, por ejemplo, el gobierno estatal tiene al INDIVI, que ellos emiten, están facultados para regularizar predios y entregar títulos de propiedad, y a nivel gobierno federal es el INSUS, y ellos también. Entonces, esta es la segunda manera. Usualmente los predios que están en esta posibilidad, pues son predios que son específicamente en ciertas zonas. No es como que si estoy en una zona de mi preferencia y quiero titular a través de gobierno, no necesariamente se puede, hay que verificar. Y la tercera, que es para los casos en donde no se tenga, que ya se haya hecho algún intento, digamos, de hacer un contrato, pero no se haya llegado al punto de inscribirlo en registro público, de elevarlo a escritura pública, o cuando haya habido algún vicio, como puede ser una invasión. Es cuando se puede hacer a través del juicio de prescripción. El juicio de prescripción es la herramienta que el aparato jurisdiccional nos otorga a los ciudadanos para regular la posesión a la propiedad. Le comentaba a Carlos, la posesión es estar en el lugar, tener de una manera pública, pacífica y otras características. Y la propiedad es tener el documento, ¿no? Que es el sustento documental de que el lugar es suyo. Entonces, para ello existen dos tipos de juicios de prescripción. Es el positivo y el negativo. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos y para qué es? El positivo es cuando la venta se hizo, o la compra en este caso, se hizo de buena fe. Quiere decir, ya se le compró a una persona, ya se pagó por esa tierra, pero nunca se llegó al momento de la escrituración. Entonces, se tiene la documentación que acredita que tiene todos estos hasta 5 años. De 5 años mínimo que teniendo la posesión, ya aplica para iniciar un juicio de prescripción positiva. Si es en una negativa, es para cuando hubo algún vicio. Entonces, por ejemplo, hubo una invasión, o la verdad no le compré a nadie, o ya no está la persona y no tengo cómo comprobar que ya pagué por esa tierra, entonces debo de comprobar más años de posesión, 10 años de posesión al menos, que no son tan difíciles, digo, considerando que la gente lleva a veces sin saberlo, ¿no? Muchísimos más años viviendo y habiendo construido su patrimonio en un terreno que desconocía cuáles eran sus características. Oye, Alma, y aquí me surge una duda. ¿La posesión, la única forma en la que tienes posesión de un terreno es habitándolo, o sea, como casa, o hay otras formas que también son válidas para comprenderla como una posesión? Es no es la única habitándola, pero es poder comprobar que de estas características que pide el juzgador, que es pública, pacífica
y no me acuerdo en este momento las demás, de otras dos, que eres conocido como el dueño. Entonces, ¿qué aplica? Por ejemplo, cercar el predio, tener algo dentro del predio, aunque no se viva ahí necesariamente, pero si los vecinos te reconocen y ha sido durante todo este periodo de tiempo, es suficiente para que, digamos, ahí aplicarían como los medios de prueba, ¿no? Que si la persona tiene recibos de diferentes servicios o testimonios de los vecinos que digan, sí, sí, yo conozco a Carlos, lleva viniendo a este predio, lo compró, ha elegido y lo conozco muy bien, él es mi vecino, entonces eso también vale. De acuerdo. Oye, y si pensáramos en algo preventivo, ahorita ya nos estamos hablando de las posibilidades de regularizar, ¿no? Ajá. Pero antes de yo caer en la irregularidad, ¿cómo hago o hacia dónde busco? ¿Qué tengo que prevenir para no llegar a estar después haciendo, pues comprobar, ¿no? Es la regularidad del lugar. Yo creo que lo primero es asesorarte con un abogado de confianza y que tenga conocimientos específicos en la materia, ¿no? El derecho es una materia muy amplia, entonces no todos los abogados necesariamente tienen que saber de todas las ramas de derecho. Buscar algún abogado que sepa de derecho civil y solicitarle que te haga algún análisis de la posible compra, ¿no? Antes de llegar a un acuerdo con el vendedor. Y lo más importante aquí para saber cuáles son de las maneras que vas a poder regularizarte es sabiendo qué tiene para mostrar el que está vendiendo. Entonces, y esto lo pueden hacer, digo, también sin abogado, pero por el expertise de los abogados sería lo más recomendable. Por ejemplo, saber el nombre completo de la persona que está vendiendo y entonces puedes acudir a las oficinas de registro público y ahí hay una autoconsulta, puedes verificar, corres el nombre de la persona y si el predio que te está vendiendo está a nombre de la persona, tú con eso ya sabes que te puede vender a través de una escritura pública o un contrato de compraventa. En caso de que no, entonces no es de que ya esté mal y hay que rechazarlo, simplemente ya se tiene conocimiento de que va a tener que ser a través de alguna otra manera, como puede ser el juicio. Realmente, digamos que las tres opciones, ya sea título de propiedad, escritura o sentencia del juicio de prescripción, legalmente son igual de válidos. Entonces, no porque tengas que hacer un juicio para comprar y para ponerlo a tu nombre, tiene menor valor. No es así. Pero sí tienes que saberlo, no se vale venderle a alguien, no decirle la situación jurídica en la que está y luego dejar a las personas batallando. Y retomando, Alma, lo que comentabas ahorita sobre la importancia de asesorarse, ¿cómo poder encontrar a un abogado que domine este tema? ¿En qué se debe especializar? Pues lo primero que debemos de verificar para no ser víctimas o vulnerables ante una situación que no sea agradable para nadie es revisar que el abogado que te atienda, primeramente, pues sea un abogado titulado, tenga su cédula. En el ámbito de la abogacía se les conoce como coyotes, a los que no lo están o que ni siquiera son abogados y bueno, saben hacer trámites, saben del tema un poco, pero no son profesionales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Primero, pues titulado, cédula profesional y con que sepa derecho civil. En derecho civil viene incluido el tema patrimonial, familiar y demás. Entonces, un abogado civilista sabe perfectamente todos estos asuntos, la resolución de ellos. Ahorita que comentabas el tema al principio, que decías sobre que a veces tenemos la idea de que puede ser un trámite costoso y que por eso mejor no lo hacemos. Sí. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto, más o menos como para tener una idea cuánto sale, cuál es la opción más recomendable de las tres que comentabas, o si depende cada situación? ¿Qué se tiene que valorar para saber qué opción escoger de las tres que mencionabas, ya sea por título
o por las otras que mencionabas ahorita? Ok, la situación, primero que nada, la situación que se decida tomar dependerá de la que ya se tenga. No sé cómo, si me doy a entender. Dependiendo de la situación del bien que se pretenda adquirir, es, digamos, la opción A, B o C que sería viable. Si estamos, no sé si me escuchan bien. Ok. Si estamos en un área, digamos, que está eh, regularizada por alguna dependencia de gobierno, lo más probable es que lo más económico sea regularizarlo a través de la dependencia, porque los costos que manejan pues, son sociales, con muchos apoyos, únicamente se pagan los impuestos de adquisición de bienes, y muchos de los trámites administrativos ellos los quedan exentos. Entonces, por ejemplo, si es dentro de un área como esa, pues no sería recomendable o no sería lo más económico hacer un juicio de prescripción, aunque aplique. ¿Sí? No sería ahí, por ejemplo, viable hacer una escritura pública porque el que vende sería el gobierno, ¿no? No la persona que habitaba ese lugar antes. Entonces, cada caso es muy, muy particular, pero a lo que yo me refería con el tema de que se piensa que es algo muy costoso, yo lo trato de entender como la importancia que tiene. Entonces, ciertamente no es algo que cueste, no sé, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Es algo que sí se eleva tanto por gastos ya sea de honorarios de notarios, de gastos administrativos, de impuestos y demás, pero por el riesgo que conlleva no hacerlo, siempre vale la pena. Depende del valor del inmueble, el costo por regularizarlo. Entonces, es algo proporcional. Si tiene alguien una supermansión, pues es obvio que le va a salir más caro a que si tiene una casa de interés social, por ejemplo, que nunca arregló y que lo quiere hacer, pues le va a salir mucho más bajo. Tal vez para esa persona de todas maneras represente un gasto fuerte, pero es muy importante. El riesgo que se tiene, que aquí es alguno de los riesgos, por ejemplo, es quedar en estado de indefensión en el caso de algún evento de desastre en el que haya alguna autoridad responsable o no. Si hay algún desastre natural, por ejemplo, y mi predio no está a mi nombre, yo lo pierdo todo. ¿Y cómo le compruebo a quien me debe de responder que el predio es mío para que me lo pague o para que me lo restituya? Es el tema de la pérdida del patrimonio cuando la otra parte muere o incumple, por ejemplo, ¿no? Le comentaba a Carlos ahorita antes de, por ejemplo, si yo le vendo a una persona y esta persona, eh, y el predio no está a mi nombre, y esta persona decide luego no pagarme, yo no puedo ir a sacarla del bien, nada más porque sí, y yo no puedo interponer un juicio, porque ¿cómo compruebo que el bien en primer lugar es mío? Entonces, esos son los riesgos que deberían de valorarse al momento de solicitar una cotización, de ver cuánto sale y así. De echar Oye, Alma, problemas a generaciones futuras. claro, hace rato comentabas algo que lo entiendo como la base de todo esto que hemos hablado, incluso se conectaría con el tema del acceso a la justicia que hablábamos hace Ujú. algunos episodios, que era la cultura de la legalidad. Sí, ¿Pudieras platicarnos un poquito de eso? sí, ok, claro que sí. La cultura de la legalidad es una de las soluciones que planteo. Eh, es algo complicado todavía para muchos sectores de la sociedad, es entender que vivimos en un país con leyes, reglamentos y normas, y bueno, estamos obligados a cumplirlos, ¿no? Constitucionalmente estamos obligados a cumplirlos y es importante que le demos un valor a, a eso, a tener, cumplir con la parte que nos corresponde, nos va a hacer acreedores a los derechos que también nos corresponden.
Entonces, aquí es el tema de darle, de estar interesados en cumplir y en respaldarnos nuestro patrimonio, darle la importancia necesaria, tener una asesoría de confianza, que es lo muy importante, ¿no? Digo, sabemos que hay muchas malas famas y demás, pero es importante que confiemos en algún abogado, tener a alguien que sepa del tema para que nos pueda asesorar en lugar de tomar decisiones precipitadas que a veces pues, no nos convienen a la larga. Evitar la desidia, que es completar los asuntos, ¿no? Hay muchas ocasiones de que tienen la intención, bueno, ya se informan, se asesoran, inician un proceso y se queda a la mitad. Entonces, el quedarse a la mitad, todo lo que no sea concluir el asunto, es igual a nada. Entonces, es muy importante. Y como punto adicional, es ir cambiando esta mentalidad de la aversión al pago de impuestos. Hay muchas personas que deciden, toman la asesoría, se les hace una cotización y solamente con ver el pago de impuestos ya no les gusta, no es importante. El pago de impuestos es una obligación constitucional, entonces deben de ser justos, proporcionales y siempre hay manera de ver cómo buscar algún apoyo, de ver cómo ajustarlo a nuestras posibilidades, pero con tal de no hacerlo, ponerse en riesgo, siento que no vale la pena. Pues muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros y poder hablar de ese tema súper importante. Bueno, si pudieras darnos brevemente unos tips para evitar en caer en algunas irregularidades como las que mencionamos hace un momento, Alma, ¿qué nos puedes decir? Sí, claro. Pues evitar seguir como que con los mitos, ¿no? De creer que el predial, teniendo predial, ya uno tiene la certeza de que el lugar que tiene es suyo. No acudir a una asesoría, eh, evitar tomar las decisiones precipitadas, verificar el registro público, verificar que cuando uno vaya a comprar, qué documentos le está entregando la otra persona. Hay veces en las que no tienen nada y únicamente están vendiendo la posesión y es válida, pero es otra situación completamente diferente. Entonces, el tener conocimiento pleno de lo que están haciendo de esa operación es lo que les va a dar la mayor certeza jurídica. Excelente. Oye, Alma, pues no basta más que agradecerte. La verdad es que es un tema muy interesante, definitivamente muy amplio, y esto es así como una muestra de todo lo que nos importa y lo mucho que nos debería importar. En primer lugar, estar conscientes de lo que es la cultura de la legalidad, acercarnos a esto, entender que mientras cumplamos nuestras obligaciones, vamos a tener más acceso a nuestros derechos, de alguna manera es una consecuencia. Entonces creo que son temas muy, muy relevantes. Nos enorgullece mucho tenerte, además saber que eres nuestra estudiante acá del CESUN, eso no lo habíamos comentado. Sí. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo y por compartir un poco de tu experiencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Alma, por estar con nosotros y gracias a todos los que nos escucharon en este episodio de nuestro podcast City Border, una producción de CESUN Universidad. Seguimos con más episodios más adelante en nuestro canal de YouTube de CESUN Universidad. Hasta la próxima.